¿Se acuerdan de ese canto que dice: Cristo te ama en espíritu y verdad? Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. ¿Qué tal? Ya saben, soy el padre Juan José Chávez Ramírez y pues vengo a traerles un mensaje de Cristo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y vengo a compartir con ustedes la palabra de Dios con un tema interesante. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es para ti? ¿Quién ha sido en tu vida? ¿Qué lugar tiene en tu vida Jesús? ¿Es solamente una imagen? ¿Una tradición? ¿Existió realmente? Fíjate cómo ha habido muchas preguntas en torno a esto y vamos a tratar de platicar, no tanto así como de dar una clase, sino ante todo al estilo como yo lo sé hacer, pues tomando los elementos catequéticos de fe, pero convirtiéndolos ante todo en una reflexión que resulte provechosa para nuestra vida. Y empiezo este momento dándote estas palabras que me gusta compartir contigo acerca de la Biblia, que dice: te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar haciendo una lectura. Esta es la lectura del Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, versos del 13 al 20, que dice así: En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Muy bien, pues ahora hacemos una reflexión a propósito de este texto. Jesús, llegado el momento, se sienta con sus discípulos a platicar. Una pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Muchas veces para referirse a sí mismo Jesús usó esta expresión que ya estaba en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento. Una de las títulos, frases que se le daba al Mesías anunciado y esperado era Hijo del Hombre. Jesús entonces utiliza esta frase. Pero antes debemos regresarnos y preguntarnos: ¿por qué les pregunta Jesús? ¿Qué no dice él de sí mismo? Oigan, ¿saben qué? Yo soy el Mesías, he venido para enseñarles el camino de Dios y bla, bla, bla. ¿Lo hizo así Jesús? No lo hizo así. Y es que como Jesús empezó hablando del reino de Dios y no se predicó a sí mismo,
Entonces, por eso tiene sentido la pregunta. ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Así como decimos en el rancho, ¿verdad? ¿A qué les parece? ¿A qué se les afigura? Y bueno, la gente que lo conoce de lejos, que lo ha visto pasar, que ha oído hablar de sus milagros, ¿qué dice de Jesús? Y ahí salen las versiones, ¿verdad? No, pues es que es como Juan el Bautista. No, más bien es como alguno de los profetas de allá de hace muchos siglos. Lo comparan con gente buena. Y estas respuestas, aunque son piadosas, de buena intención, sin embargo son respuestas erróneas. Todavía no conocen muy bien quién es Jesús. Esta pregunta te va a ir acompañando a lo largo de este tema. ¿Quién es Jesús? Bueno, entonces, una vez que Jesús les pregunta acerca de lo que dice la gente, luego les hace la segunda pregunta que también es muy interesante. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Qué les va quedando en claro? Y Pedro tiene una respuesta que debemos pensar, ¿de dónde la sacó? ¿De dónde la sacó Pedro? ¿Cómo se le ocurre dar esta respuesta? Nosotros desde acá, después de 2000 años y con toda la reflexión teológica que ha pasado, podemos dar respuestas incluso teológicamente más adecuadas, más correctas, pero Pedro está dando la respuesta de primera mano, y esto es lo que vale, lo valioso, desde su experiencia. Pensemos todo lo que ha visto Pedro. Y ha visto que Jesús camina sobre las aguas, multiplica los panes, sana a este enfermo, a este otro, a aquel, a este leproso, a este paralítico, a este ciego, resucita a este muerto, a aquella viuda, la consuela también resucitando a su hijo muerto. Bueno, milagros. Pero no es lo único, ni lo más importante, porque a decir verdad, ¿qué milagro le hizo Jesús a Pedro para que Pedro pudiera decir, no, pues yo creo porque me hizo este milagrito? Como mucha gente a veces espera. Una gente que se acerca a Jesús nada más por pedir milagros. Los apóstoles no recibieron ningún milagro. ¿O acaso se dice que alguna vez San Pedro se cayó de cabeza y que Jesús lo sanó? ¿O que Mateo se quebró una pata y que Jesús lo sanó? No. Pero ellos tienen otra experiencia mucho más importante que un milagro físico. Ellos tienen la experiencia de estar con Jesús. ¿Y qué pasa cuando tú estás con Jesús? Bueno, como al estar en la presencia de alguien que es el maestro, que es el amigo, que al mismo tiempo se porta ¿cómo? ¿Cómo lo van viendo? ¿Cómo se porta? ¿Cómo se porta Jesús? ¿Qué palabras? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cómo ayuda a la gente? ¿Cómo está tan dispuesto? ¿Cómo es tan sensible? ¿Cómo les ayuda a agradecer? ¿Cómo les enseña a hacer equipo entre ellos, a perdonarse, a amarse? Todo esto hace que la experiencia de estar en el encuentro con Jesús sea la más importante de todas. La experiencia que vivieron los apóstoles con Jesús es lo que hace que Pedro tenga así como en resumen todo esto que me va pasando, que voy experimentando. ¿Qué experimentas tú en la presencia de Dios? ¿Qué experimentó Pedro? Y Pedro experimenta que este es el Salvador o Mesías, como lo tenían pues catalogado. La palabra Mesías, que viene del hebreo, que era el prometido y el ungido, que al traducirse al griego se le da el nombre de Cristo. Mesías y Cristo es lo mismo, el elegido por parte de Dios para venir a traernos la salvación. Es el Mesías, el Hijo de Dios, le da esos dos títulos Pedro. Bueno,
Y Pedro, a su vez, recibe de parte de Jesús, que también le dice, mira Pedro, tú ya dijiste lo que crees de mí. Ahora espérame que te diga lo que yo creo y espero de ti. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué caso tendría que Jesús le diga tú eres Pedro si Pedro pues dijera pues ya sé cómo me llamo? Pero acordémonos que el nombre original de Pedro era Simón, no se llamaba Pedro. Jesús es el que le cambia el nombre y traducido literalmente significa piedra. Como que le está diciendo, mira, tú eres la piedra, tú eres el cimiento, tú eres el fundamento. En cierto modo, nuestra fe tiene su fundamento en la fe de los primeros que lo conocieron, los apóstoles. Pedro y los otros 11 y los 72 discípulos y otros más que lo conocieron directamente. No pensemos, por ejemplo, que los evangelios o que el Nuevo Testamento en general se hizo solamente como por la experiencia de una persona, sino que esa persona que lo escribió lo hizo por la experiencia de toda una comunidad. La comunidad en la que vivía, por ejemplo, en este caso San Mateo, leímos a San Mateo. Él y toda la comunidad, y él recoge pues lo que se cree, lo que se sabe, lo que experimentaron de Jesús. Y así lo escribe. Entonces, esa fe, por eso ese fundamento de la fe, ¿quién te va a enseñar a ti quién es Jesús? Volvemos a la pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, piensa por un momento. ¿Quién es Jesús para ti? Y pensando en esto, tienes que preguntarte, bueno, ¿qué te dijeron? ¿Qué te contaron de Jesús? ¿Qué te han enseñado? ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién está capacitado para enseñarte acerca de Jesús? Y todas estas preguntas tienen su respuesta dentro de la iglesia. Y déjame que te cuente un cuento que a lo mejor ya habrás oído de mi persona porque lo tengo en otro video por ahí. Este cuento es a propósito de unos perritos. Imagínate tú así en un pueblito, así de esos chiquitos donde todavía en las orillas hay una casa aquí, otra más allá y de repente sale un perro ladrando. Tú sabes que cuando un perro ladra en aquellos lugares, pues, pareciera como si les está diciendo a los demás, alerta o encontré algo y vengan a ver qué es. Bueno, no sé mucho de ese lenguaje, pero parece que así es porque los demás salen inmediatamente ladrando, ¿no? Ah, caray, ¿quién les dijo? Oyeron ladrar al principal que vio un conejo. Ahí va detrás del conejo, ladrando, entusiasmado, ¿verdad? Se oye el ladrido de entusiasmo y los demás ahí van detrás de él. Y supongamos que nos metemos ahí en ese diálogo que tienen los perros y que de pronto se preguntan los que van más al último, oye, Pinto, ¿por qué venimos ladrando? Y entonces el Pinto le contesta al negro, ay, ¿sabes qué, negro? No sé, yo oí ladrar a Firulais, ya ves cómo es, de escandaloso. Oí ladrar a Firulais y bueno, ya sabes cómo soy, que también me encanta el argüende. Y aquí vengo, pero la neta no sé por qué. No sé por qué venimos ladrando. Es más, yo ya nada más ladro otras 2 cuadras y ahí nos vemos. Pero el que vio el conejo, el Firulais y todos los demás que hayan visto al conejo, ellos lo persiguen y tienen una razón por la cual seguir adelante hasta que lo alcanzan. Algo así pasa en nuestra vida espiritual. Sí, de pronto puedes oír los ladridos, los pregones, que otros que han visto a Jesús, que han tenido experiencia de Él, lo han compartido. Así es como se ha pasado, ¿verdad? Los primeros apóstoles fueron a predicar acerca de Jesús, a hablar quién fue para ellos Jesús.
y hubo otros más que creyeron y se les enseñó ya de una manera a tener un encuentro personal con Jesús. Esto es lo maravilloso. Tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y así, esas personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús, que ya lo experimentan en su vida, transmiten esa fe. Y así se ha venido transmitiendo a lo largo de los siglos. Bueno, pero si no tenemos una experiencia personal de encuentro con Jesús, de quién es Jesús para mí, si no lo ubico ni sé quién es, ni me doy oportunidad de conocerlo, ¿dónde lo puedo conocer? Porque si no, eso me va a pasar como a esos perritos, ¿verdad? Yo ya nada más vengo este día a misa y ahí nos vemos, porque pues no le hallo sentido esto de pararse y sentarse y que creo en Dios y que la pase contigo y que pasen a comulgar. ¿Pero eso qué? ¿Ya no te dicen nada? Si no te dice nada, es porque tal vez solo conoces a Jesús de oídas, pero te hace falta conocerlo personalmente, tener una experiencia personal con Él. ¿Y cómo se conoce a Jesús? Es verdad que primero hay que preguntarle a los que primero lo vieron, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Qué dicen los apóstoles? Ah, bueno, pues para eso la Biblia. La Biblia es el primer lugar donde vamos nosotros a encontrar. ¿Qué dijeron los apóstoles? Bueno, por ejemplo, ahorita leí un trozo del Evangelio de San Mateo, que fue uno de los 12 apóstoles, que lo conocieron personalmente. De los 4 evangelios que hay, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fíjense ustedes que 2 de ellos eran apóstoles, Mateo y Juan. Marcos, aunque conoció directamente a Jesús, era del grupo de los discípulos, no era del grupo de los 12 apóstoles. Y Lucas conoció después a Jesús hasta que le predicaron a él el mensaje de Cristo y fue precisamente San Pablo. Otro que no lo conoció, digámoslo así, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en su presencia así física, sino que lo conocieron vivo, sí, real y presente, pero a través de la experiencia espiritual. ¿Puede esto ser posible? Es decir, ¿cómo es que nosotros podemos tener un encuentro con Cristo o conocerlo personalmente si Él murió hace, ¿qué? Pues ya 1900, como 87 años. ¿Cuántos años hace que murió Jesús? Bueno, más o menos esos. Entonces, ¿cómo lo voy a conocer? Sí, es verdad, una fuente es la Biblia, pero la Biblia en sí misma, hay quienes la han leído y que son ateos y solamente la leen pues como para conocer o criticar las religiones, estudian de esa manera, pero ellos no creen. Entonces no es así como en automático, leo la Biblia y ya creo en Jesús. No, aquí debemos nosotros dar un paso importante, abrir el corazón. Es decir, que si tú vas a tener una experiencia personal con alguien, entonces debes dar ese paso de decir, voy a tener un encuentro personal con Jesús y dejo entonces que Él me diga algo, que Él me hable. Esa es la experiencia personal que entonces, si una vez que abres tu corazón, lo puedes encontrar en la Biblia, lo puedes encontrar en la oración, lo puedes encontrar en la Eucaristía, lo puedes encontrar en tu vida ordinaria. Las imágenes son y sirven solamente como una ayuda y un recordatorio. La imagen en sí misma, pues no esperes así como que te hable al estilo de Marcelino Panivino, ¿verdad? La imagen entonces solamente es una representación que te ayuda a tener presente a quien representa. Y en este caso, a Jesús en el momento en el que muere en la cruz. Aquí tenemos una imagen de un Jesús agonizante, todavía con los ojos abiertos, como dando a entender precisamente ese último momento de su vida aquí en la tierra. Bien, entonces, encuentro con Jesús, maneras de tener contacto con Jesús, es abrir el corazón y buscarlo,
empecé con este canto. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Sí, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjate, sobre esta piedra. ¿Sobre quién? Dijimos Pedro, sobre él, sobre su fe, sobre su experiencia. O sea, como que le está diciendo Pedro, de ahora en adelante estás capacitado para transmitir lo que has vivido conmigo. Transmítelo. Fíjense, imaginémonos a Pedro que llega pues a predicar en las diferentes comunidades y a las personas y, a ver Pedro, pero tú que lo conociste, dinos cómo era. Y ahí Pedro pudiera desplayarse, ¿no? Y decir cómo era el Señor Jesús. Y se quedan ellos con la predicación de Pedro, pero si no abren su corazón, ellos no experimentan lo mismo que Pedro. Hace falta abrir nuestro corazón para tener esa experiencia de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Qué título le das? ¿Quién es Jesús? ¿Es alguien que conoces nada más, así por lo que otros te han hablado de Él? ¿O ya has tenido una experiencia, un encuentro personal con Él? ¿O estás en eso buscándolo? Esto es de lo que se trata. Como esos perritos, ¿verdad? Que te preguntes, ¿por qué voy a misa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué alabaré? ¿Y por qué gracias, Dios mío? ¿Y por qué Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Y por qué sí creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién me asegura o qué? Y ahí es donde la ciencia queda corta. Ahí es donde la inteligencia no alcanza. Y solamente la experiencia de abrir tu corazón para dejar que Cristo obre en tu vida. Sí, Pedro también escuchó eso de Jesús. Tú eres Pedro. Y te acercas tú con Jesús y pareciera que Él te dice, ¿quién eres? Como si cuando pasa con esos alumnos medios desechurados, que de pronto el maestro tiene que decirles, ¿verdad? Mira, fulanito de tal, oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que tú eres un buen alumno, tienes inteligencia, tienes capacidades, nada más que no te aplicas. Y el alumno de pronto siente así como de que, ah, caray, ¿de veras? Así como que el maestro en un 2x3 le hizo una recapitulación de su vida y empieza así como a preguntarse y a cuestionarse, caray, ¿es verdad que puedo hacer esto y esto? A ver, y delante de Jesús, ¿te puedes imaginar delante del gran maestro qué puede decirte a ti? Así como le dijo a Pedro, a Simón, tú eres Pedro, tú eres la piedra, tú eres sólido, tú eres firme, estable, tú vas a dar estabilidad a la iglesia. Lo que salga de ti, así va a ser Pedro en su manera de ser, en sus cualidades. Ese era Pedro, no es que Jesús se lo estaba inventando para Pedro. Sí, Pedro, en esta fe, en esto que acabas de descubrir, y que yo te digo que lo que acabas de descubrir, lo hiciste porque mi Padre Dios te lo reveló. Esa es la experiencia de Dios. Date cuenta de esto. Tú también puedes descubrir a Jesús. Y si le pides al Espíritu Santo y si le pides al Padre, Él te lo revela. Revelar significa quitarle el velo, como si hubiera algo que te impide ver a Jesús y el Padre Dios o el Espíritu Santo te lo revela, te deja verlo, que lo conozcas, que tengas una experiencia personal, un encuentro personal con Jesús. En este conocimiento de Jesús quisiera yo presentarte ahora algunos libros que te pueden ayudar. En lo personal hay dos que me han ayudado mucho a conocer quién es Jesús. Este de un sacerdote español que se llama José Luis Martín Descalzo. El libro, que en realidad fueron 3 libros y ahorita ya lo venden junto en uno solo, se llama Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Vida y Misterio, así para que no refleje, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Y está otro libro que también es de otro sacerdote español, este se llama José Antonio Pagola,
Y este está, digamos, desde otro punto de vista, se llama Jesús, aproximación histórica. Este libro precisamente trata de hacer eso, una aproximación histórica. ¿Por qué se hace esto? Porque fíjate tú que a lo largo de los siglos, las personas creyentes, poco a poco parece que su fe, de algún modo, impide que nos acerquemos al Jesús histórico. Porque de pronto nosotros desde acá, desde a 2000 años de distancia, 2000 años de fe, de tradición, ya tenemos así como todas las formas, los rituales, las oraciones. Y si tuvieras a Jesús, que vamos a decir, si con esto que ya sabes de Jesús te fueras a aquel tiempo, en cuanto lo vieras, no sé si caerías de rodillas delante de él, si es que eres una persona creyente, y tratarías a lo mejor de besarle la mano. Y eso en aquel entonces estaría mal visto, inadecuado. Entonces, este sacerdote trata de acercarse, es un acercamiento al Jesús histórico, haciendo en cierta manera como a un lado la fe para poder conocerlo más así en su crudeza, digámoslo, tal como Él es. Y por eso este libro durante un tiempo estuvo así como en observación, a ver, y llamaron al sacerdote, a ver, ¿qué quisiste decir con esto y esto y esto? Hay una comisión pues por parte de la iglesia que está atenta a revisar los libros que se hacen pues dentro de la misma iglesia, y si es un sacerdote se supone que es un libro para que se lea dentro de la iglesia, que los creyentes lo aborden. Entonces por eso se tiene que analizar. Bueno, quisiera leerles por ejemplo un trocito aquí de este libro de José Luis Martín Descalzo, que además este hombre es buenísimo para escribir. Una manera sabrosa, digámoslo, de escribir, y por eso, aunque ustedes vean gordito el libro, se lee de una manera muy amena, es muy digerible, no necesita uno tener grandes estudios teológicos para entenderlo. Hay otro libro, por ejemplo, que hizo el Papa Benedicto XVI, que híjole, ahí sí les recomiendo que primero traten de entender lo básico de teología en torno a Cristo. Esa teología se llama Cristología, pues, lo básico como para poder comprender el libro. Y el Papa Benedicto escribe también teniendo en cuenta las diferentes corrientes de filosofía, que de repente yo, que ya estudié la filosofía, me siento perdido, porque es un hombre muy inteligente que no cualquiera le entiende. En cambio, este libro sí es muy fácil de leer, de entender. Por ejemplo, voy a leerles aquí en el capítulo 13, que dice, ¿quién es Jesús? Dice, y ahora ya es tiempo de que el sembrador empiece su tarea. La tierra está hambrienta de esperanzas, es la hora. Pero antes, tenemos aún que detenernos para preguntar, ¿quién es este hombre que se atreve a anunciar un mundo nuevo, un renovado modo de vivir? ¿Qué hay detrás de sus ojos? ¿De qué se alimentan sus palabras? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Cómo es su alma? Sabemos que la respuesta nunca será completa. Aún después de escuchar todas sus palabras y seguir todos sus pasos, seguiremos estando a la puerta del misterio y encontraremos, como decía Schweitzer, que Jesús es el hombre que rompe todos los esquemas, que no se parece a nadie, que su figura no puede confundirse con la de ningún otro de los grandes líderes de espíritu a lo largo de la historia. Mas aún así, valdrá la pena intentar dibujar al menos algunas de las claves de su alma, señalar las coordenadas de su espíritu que nos permitan entender y situar sus palabras futuras. Si hay seres cuyo mensaje es más importante que su persona y otros en lo que cuenta es y otros en los que lo que cuenta es más que lo que dicen, lo que son. En Jesús nos encontraremos
que la persona y el mensaje son la misma cosa, que Él es su mensaje y que lo que viene a anunciar es el encuentro con su realidad. Intentaremos, pues, en este capítulo introductorio a su vida pública, rastrear desde distintos ángulos ese hondo misterio de la personalidad de Jesús, aún sabiendo que solo nos acercaremos de lejos a sus suburbios. Bueno, aquí leí literalmente, ahora quisiera tomar un resumen que tengo ya acá preparado. Bueno, acá tengo un resumen ya preparado. ¿Quién es Jesús? Y pudiéramos resumirlo tomándolo de este libro. Jesús es el hombre pleno. Bueno, piensen ustedes, ciertamente, como dice 2 de Corintios 5:16, no conocemos a Jesús según la carne. Una gran impresión causó Jesús en sus contemporáneos. Sus apóstoles se encontraron magnetizados por la atracción que emanaba de su persona. Los niños se sentían felices con él. Bello o no, sí era excepcionalmente atractivo. Jesús tenía un equilibrio entre gestos y posturas. Nunca lo vamos a encontrar así como descompuesto, digamos. Los evangelistas están impresionados por dos elementos, sus ojos y su voz. Narran miradas de dulzura, de cólera, de vocación, de compasión, de amor, de amistad, unos ojos extraordinariamente expresivos, una voz firme, severa, sí reprocha, terrible en palabras condenatorias, irónica cuando se vuelve a los fariseos, tierna al dirigirse a las mujeres, alegre con sus discípulos, triste y angustiada cuando se acerca la muerte. Un hombre con una gran capacidad emprendedora, resiste a las fatigas, realmente robusto. En su complexión Jesús era no, digamos, un debilucho, un robusto, más bien sin rastro de debilidad alguna. No teme a las tormentas del lago, sin duda practica con los apóstoles el duro trabajo de la pesca, continuas y larguísimas caminatas a través de montes y valles. Si entendiéramos literalmente Juan 12:2, si lo que se dice ahí es exacto, es una proeza atlética. Bajo un sol terrible, por caminos en los que no hay ninguna sombra, recorrió 37 kilómetros y llegó después cansado para participar del banquete. Piensen, tiene una magnífica salud, vive al aire libre y duerme en descampado muchas veces, vida errante, a veces sin tiempo para comer, como dice Marcos 3:20. Los enfermos lo ven incluso de noche. Era fuerte de alma y cuerpo. Su aspecto externo era como cualquier judío de su época. Vestimenta normal. ¿Cómo era? Vestido de lana con cinturón que servía de bolsa, como vemos en Mateo 10:9. Usaría un manto o túnica, como vemos en Lucas 6:9. Y sandalias, Hechos 12:8. Su túnica era de una sola costura, Juan 19:23. Usaría el sudario para las caminatas, el cual Pedro encontró en la tumba, Juan 20:7. Evitó todo detalle llamativo, usaría más bien barba y cabello hasta la nuca, como era costumbre, pues, de un hombre en aquel entonces. Bueno, siendo así un hombre normal, pensemos pues cómo fariseos aseguran en él que hay un espíritu maligno, Mateo 12:24, pero Jesús actúa con una serenidad impresionante que hace que los fariseos no se atrevan a echarle mano. En algunos momentos ya lo tienen acorralado y bueno, Juan 7:44, no se atreven a echarle mano. ¡Qué serenidad, qué nervios tan sanos! Sus pensamientos y palabras
son muy sencillos. Su pensamiento no analiza ni construye, sino que presenta realidades básicas de manera que ilumina y al mismo tiempo intranquiliza, deja como cierta inquietud. No es filósofo, no hace teorías, habla con un rigorismo realista. Se limita a anunciar el amor de Dios de la manera más sencilla, como quien dice, mira, esto es un árbol, así habla acerca de Dios. Preceptos secos a veces, incisivos, sencillos. Por ejemplo, reconcíliate con tu hermano, Mateo 5:24. No jures, Mateo 5:34. Amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, Mateo 5:44. No son verdades esotéricas así de misterio o incomprensibles. Aclara ideas que ya se sabían pero que los hombres no habían formulado. Si manda a amar a los enemigos es porque todos somos hijos de un mismo Padre. Mateo 5:45. Si manda que tengamos confianza en el Padre, recuerda que Él cuida hasta de los pájaros que habitan en el campo. Mateo 6:26. Todo con el más sencillo de los lenguajes. Vocabulario apto para campesinos, artesanos, pastores, soldados. Por eso su palabra ha traspasado los siglos y las fronteras. Jesús es un hombre que sabe lo que quiere, sabe lo que quiere. Y piensen, por ejemplo, cuando se describe, cuando habla de sí mismo, ¿qué dice Jesús cuando habla de sí mismo? Dice, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra, por ejemplo en Mateo 10:34. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, Mateo 9:13. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, Lucas 19:10. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por rescate por muchos, Mateo 20:28. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino darles plenitud, Mateo 5:17. Bueno, es un hombre poseído por su vocación. Y desde niño, pensemos, cuando le dice a la Virgen María, ¿no sabías que debo estar en las cosas de mi Padre? Lucas 2:49. No faltaron las tentaciones en su camino, claro. Esa soberana decisión se une a una misteriosa calma. No hay indecisiones, pero tampoco precipitaciones. Esta integridad en su alma atrae a los discípulos, impresiona a los fariseos, que en una ocasión le dicen, Maestro, sabemos que eres veraz y que no temes a nadie. Mateo 22:16. Esta admiración que les atrae a los apóstoles es la que los hace permanecer a cierta distancia. A Jesús no lo vemos vacilar, calcular o esquivar a los enemigos. Sabe a dónde va sin preparar lo que sucederá mañana. Con naturalidad. No es solo unos nervios sanos y un carácter frío o emprendedor, sino el total acuerdo e integración de su persona con su misión. Bueno, así a Jesús de Nazaret pues es imposible conocerlo y no seguirlo. No puedes quedar indiferente. Es imposible seguirlo y no amarlo. No podemos quedar con los brazos cruzados ante el conocimiento de Jesús. Siempre exige una respuesta. ¿A qué te invita el conocer a Jesús? Bueno, ¿qué más diremos de Jesús? Estamos así como sacando un resumen de este libro de José Luis Martín Descalzo. Dice, un hombre con corazón. Miren, se entrega a una tarea y a otra, y eso no le seca el corazón. No le fanatiza ni se olvida de las pequeñas cosas. No por mirar el cielo pisa los pies de sus vecinos. Un hombre cuyas fuerzas están al servicio de una gran idea y que se lanza con todas sus fuerzas
a un fin soberano. Toma en sus brazos a un niño y lo besa y bendice. Llora ante Jerusalén, llora ante la tumba de su amigo Lázaro. Y no es un gesto demagógico como a veces vemos en los políticos, ¿verdad? Que se saludan y están ahí todo el rato para que les tomen 1 y 1000 fotos, o que van a visitar al hospital a los niños con cáncer y están ahí sonrientes para salir en la foto nada más. No es esa la actitud que vemos en Jesús, sino que son gestos sinceros de un gran corazón, un gran pastor que busca a sus ovejas, contempla con cariño a un joven que parece estar interesado en seguirle, Marcos 10:21. Mira con ira a los hipócritas, Marcos 3:5. Estalla ante la incomprensión de sus apóstoles, Marcos 8:17. Se llena de alegría cuando regresan satisfechos de predicar, Lucas 10:21. Entusiasmado por la fe de un pagano, Lucas 7:9. Conmovido por la figura de una madre que lleva a su hijo muerto a enterrar, Lucas 7:13. Dolorido por la ingratitud de los 9 leprosos curados, Lucas 17:17. Tiene hambre, tiene sed, cansancio, tristeza, tentaciones. Un humano completo, pues, un corazón grande, de hombre, de ser humano, pues. Es al mismo tiempo un amigo, porque así es su modo de amar, como amigo. Vive la amistad con sus discípulos, con Lázaro y sus hermanas. No era un ingenuo ni un soñador, tenía los pies en la tierra. No vivía fuera de la realidad, sabe sabe observarla agudamente. Baste recordar sus parábolas. ¿Qué son sus parábolas? La realidad, pero él la saca para entonces compararla con las realidades espirituales y dar una enseñanza. Bueno, los mismos pescadores, labradores, viñadores, soldados, traficantes de perlas, la viuda, el juez, niños jugando, corriendo, doctores de la ley ensanchando sus borlas, desgreñados en día de ayuno, los oímos rezar. Vemos jornaleros en las plazas, una mujer angustiada que busca una moneda, distintas calidades de tierra, un samaritano ungiendo un herido, caminos con salteadores, telas y polilla, levadura, calidad de vino. Esas son sus parábolas. Este lenguaje es su vida cotidiana, no sueños utópicos. Habla como se habla. Jesús no hace alardes de cultura, no se angustia ante lo que piensan de él, ni se encoleriza cuando le calumnian. Bueno, ¿cómo es Jesús entonces? Un hombre que también, llegado el momento, muere libremente, que se siente, ¿cómo habla de sí mismo? Como un enviado. Así lo dice la palabra Mesías, pues le queda muy bien. Y lo vamos a ver en distintos momentos, cómo se comunica con su Padre al ser bautizado, se comunica con su Padre al elegir a los apóstoles. En la mayoría de los milagros mira al cielo, cuando va a resucitar a Lázaro, en la multiplicación de los panes. Alaba al Padre al regresar los apóstoles. Su vida pues está llena de pequeños diálogos chiquitos con su Padre, son pequeñas oraciones. Se va al monte a orar él solo, queda ahí toda la noche, sale del círculo de la humanidad para colocarse delante de su Padre. Así es Jesús, pues, un hombre que también está lleno de Dios. Bueno, ¿qué más diremos de Jesús? Que sí, es verdad, es todo un hombre, pero al mismo tiempo todo un Dios. Y cuando enseña, lo hace con esa autoridad. Y pensemos, por ejemplo, cuando va a enseñar discursos que parecen como discursos oficiales y que se compara con Moisés en la antigüedad. Habrán oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo, como una nueva enseñanza, como reescribiendo la Biblia. ¿Quién tiene esa autoridad? Sino solo Dios.
Al mismo tiempo se presenta como un profeta, como un maestro. Estas dos realidades como que van juntas, ¿verdad? Es maestro, enseña, da enseñanzas. Sin embargo, es distinto a los otros maestros. Los maestros de su tiempo, los rabinos de su tiempo, bueno, tenían unos cuantos alumnos. Jesús, ¿cuántos discípulos tiene? 12 apóstoles más 72 discípulos. Eso no lo hacía ningún maestro. Además que los maestros daban su clasecita y luego se iban los alumnos a su casa. Jesús vive y convive las 24 horas del día con los discípulos, de manera que estando con Él no hay escondidas, no hay una agenda oculta, lo conocen tal cual es. Es al mismo tiempo el Mesías, que significa, ya dijimos, ungido y que en griego se tradujo como Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Hay momentos en los que Jesús habla de sí mismo y cuando va a la sinagoga de Nazaret, ahí precisamente tomando ese rollo del profeta Isaías, como que ese texto le queda a él. Y lo dice así: hoy se ha cumplido esta escritura, porque yo soy el que ha venido para todo esto, ¿verdad? Pedro también lo dirá, como escuchamos el día de hoy: tú eres el Mesías, el ungido. En otros textos se le habla como el hijo de David o hijo del hombre, que hablaban pues que él se presenta como hijo de Dios. Todos los milagros hablan de quién es Jesús, pero también él mismo, hay milagros que pone así como para decir, demuestran que soy quien estoy pretendiendo ser. Se acordarán ustedes que en alguna ocasión con un paralítico, ¿verdad? Y que le dice, tus pecados te son perdonados. Y que los que están ahí criticando, escribas y fariseos, dicen, bueno, ¿quién se cree? Si solamente Dios puede perdonar. Y entonces Jesús les dice, pues para que vean que tengo poder, ¿verdad? Le dice al paralítico, yo te lo mando. En otras ocasiones dirá, Padre, pero en esta ocasión, como quiere resaltar que Él es Dios, entonces por eso dice, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese momento no pide la fe, en ese momento es así como de a gratis, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, para dar a entender pues que sus milagros también hablan de quién es el Hijo de Dios, Dios mismo. Y por eso también cuando habla y enseña dirá que es como mayor que Moisés. Los judíos tenían a Moisés como lo máximo en cuanto al que les enseñó las leyes, los mandamientos, pero ahora Jesús se pone por encima precisamente porque Él es el mensajero y es el mensaje, es el Hijo de Dios. Bueno, todo esto, un resumen así a vuelo de pájaro, como dicen, de este libro, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Y claro, no abarqué todo, es solamente de unos 3 capítulos de este libro hermoso que les recomiendo si quieren conocer a Jesús. Pero también quiero recomendarles, ya les dije, este otro libro, ¿verdad? Y quiero leer también aquí un trocito. Es en el capítulo 9, página 249. Maestro de vida se titula. Jesús seguía comunicando a todos la experiencia que vivía en su corazón. Ya Dios está aquí. Su presencia salvadora se estaba haciendo notar de manera callada pero real. Los enfermos y atormentados por espíritus malignos experimentaban en su propia carne la fuerza curadora de un Dios amigo de la vida. Los mendigos y desposeídos, víctimas de toda clase de abusos y atropellos, comenzaban a sentir a Dios como su defensor y padre. Los pecadores, las prostitutas y los indeseables se sentían aceptados, mientras comían con su amigo Jesús. En su corazón se despertaba una fe nueva en el perdón y la amistad de Dios. Hasta las mujeres comenzaban a gustar una dignidad nueva antes desconocida.
Con Jesús todo empezaba a cambiar. ¿Cómo responder a esta nueva situación? ¿Cómo entrar en la dinámica del reino de Dios? ¿Cómo vivir en este espacio nuevo creado por la irrupción salvadora de Dios? Jesús puede responder desde su propia experiencia. Él es el primero que vive acogiendo el reino de Dios. Puede enseñar a los demás. La gente lo percibe enseguida no solo como profeta de Dios, curador de la vida o defensor de los últimos y desposeídos, sino como un maestro de vida que enseña a vivir de manera diferente bajo el signo del reino de Dios. Bueno, hasta aquí la lectura. Y fíjense cómo precisamente esto es maravilloso. Jesús, cuando tiene sus discípulos, no les dice, tráiganse su libretita todos porque van a anotar. No es una doctrina lo que les enseña. ¿Qué les enseña Jesús? Un estilo de vida. ¿Qué fueron a aprender con Jesús? No una teoría acerca de la humanidad, no una teoría acerca del cosmos. ¿Qué aprendieron? Aprendieron un estilo de ser. Fue muy práctico Jesús en eso, muy práctico. Él mismo en su modo de ser, cómo trata a los demás, cómo al mismo tiempo es alguien que no permite que le estén, digámoslo así, amedrentando. Sabe poner límites con las personas. Cómo es alguien que al mismo tiempo, pues al final de su vida se entrega por amor. ¿Cómo conjugar todo esto con ese Jesús, un hombre lleno de Dios? Bueno, yo les invitaría a leer. Yo les invitaría, ¿cuántas veces me encuentro yo, qué sé yo, en algunos canales de televisión, que aguas, ay no, nefastos? Sí, miren, cuando Discovery Channel hable acerca de, qué sé yo, de robots y que de delfines y que no sé qué, de cosas de esas, de changos y de ballenas, pues está bien. Pero cuando Discovery Channel habla acerca de religión, aguas, porque ellos, los que están detrás, pues, gente poderosa de mucho billete, son gente que son, ¿cómo se pudieran catalogar? Como ateos anticatólicos. Hay una especie de ateos respetuosos, pero ellos no son para nada respetuosos. Y por lo tanto, fíjense cómo a propósito y qué casualidad que en la Semana Santa, ¿qué programas van a salir por ahí en Discovery Channel, History Channel, verdad? ¿Qué van a sacar? Ah, qué casualidad. Que, ay, es que vamos a sacar el Evangelio de Judas y la relación que tenía Jesús con la Magdalena. ¿Y en qué se basan? ¿Acaso los apóstoles que conocieron de primera mano, pues, a Jesús, ellos hablaron algo de eso? El supuesto evangelio de Judas, pues, ¿verdad? Judas el que lo traicionó. Hay un supuesto evangelio, pero ¿cómo explican que se escribió más de 200 años después? No es histórico. Y por eso la iglesia lo tiene como de los evangelios apócrifos. Y que no es que la iglesia los esconda. Ese libro y todos los libros, la saga de los libros de Dan Brown, el Código Da Vinci, por ejemplo, que dicen que no, pues es que la iglesia tiene allá libros escondidos. Y entre ellos dice los libros de los evangelios apócrifos. Pues no es verdad. ¿Verdad? Nosotros estudiamos en el seminario y así como estudiamos los evangelios que están dentro de la Biblia, también se nos invita a leer los libros de los evangelios apócrifos. No hay ningún problema y se venden en las librerías católicas, son las que los editan, pues. Pero ¿por qué hacen toda esta maraña? ¿Por qué el engaño? Porque tú no lees. Y como tú no lees, es fácil que te engañen. En primer lugar, lee los evangelios, no te mueras, no te vayas a ir de este mundo sin haber leído los evangelios, por lo menos válgame Dios. ¿Acaso no es importante para ti Jesús en tu vida? Y hice silencio a propósito.
¿Es importante o no es importante Jesús en tu vida? ¿No es el fundamento de tu fe? ¿No sería entonces para que tú dedicaras tiempo para conocerlo más? ¿Cuántas veces te han invitado a retiros espirituales? El mismo retiro que tengo yo aquí en este canal. Date tiempo para conocer, para tener un encuentro personal con Él. Y esto de la fe, así es, pues. Sí, con lo que dicen otros, porque Jesús fundó su iglesia sobre Pedro y la sucesión de los apóstoles que nos han venido enseñando papa tras papa, unos más santos, otros menos santos y otros muy pecadores. Pero finalmente, la iglesia a lo largo de los siglos es una maestra de vida, una maestra de la fe que nos ha venido enseñando. Toma, sí, lo que la iglesia dice y luego entonces también ten tu propia experiencia, experiencia de encuentro con Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Es tu maestro? Entonces, por favor, conoce sus enseñanzas. Lee los evangelios. ¿Quién es Jesús? ¿Es tu amigo? Entonces, por favor, comunícate con Él. Platica, pasa tiempo con Él. Convive con Jesús. Él está presente en tu vida, en tu corazón, en su palabra, en la Eucaristía, en los amigos, en el trabajo y en la vida diaria, en la naturaleza. ¿Quién es Jesús? ¿Es tu Salvador? Murió en la cruz para salvarnos. ¿Es tu Salvador? Entonces deja que te salve, que te rescate del pecado. ¿Por qué vives en pecado? Si date tiempo para confesarte. Si no hay nada que te impida confesarte, acércate y confiésate. Deja que Él te salve. Él es el que te perdona. ¿Quién es Jesús? ¿Qué otros títulos has escuchado? Él mismo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Es tu camino? Por lo tanto, sigue sus pasos para llegar al Padre. ¿Es la verdad? ¿Es quien te enseña? Por lo mismo, tratas de, desde los valores que se desprenden de su evangelio, entender toda la realidad. Por ejemplo, en la Biblia no se habla acerca del aborto. ¿Ok? ¿De dónde lo sacamos? Pero de los valores que se desprenden de que Jesús ama la vida, descubrimos precisamente que toda vida merece respeto. ¿Jesús es tu verdad? ¿Dejas que Él sea el que te enseñe la verdad? Jesús es la vida. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Dejas que Él sea tu vida? ¿Que Él te dé vida? Oh, qué experiencia maravillosa de encontrarte con un Jesús que te anima, que te reintegra, que hace que tu vida, que tu persona tenga vida. ¿Quién es Jesús para ti? Espero que no sea alguien que solamente conoces por tradición y espero que no sea un adornito por ahí que tienes en tu casa o que llevas en el pecho y que dices yo soy bien creyente, pero no conoces nada, ni tratas de experimentarlo, de encontrarte con Él. Jesús es la vida. Encuéntralo, descúbrelo, vívelo, ámalo. Muy bien, pues ya nos alargamos un poco en este tema, pero pues no quería irme sin darles la bendición que ya se me andaba olvidando. Bueno, con todo esto los invito a que ustedes se den la oportunidad de buscar a Cristo en sus vidas. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde, les muestre su rostro, les dé la paz, les llene siempre de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como siempre también los invito a compartir este tema, esta información. Creo que hoy fue mucha la dosis. En algunos momentos sentí como que iba medio acelerado, pero la verdad es que hablar de Jesús y quería pues abarcar un poquito más en un solo tema.
Es fruto de estudio de muchos días, de años incluso, pero sobre todo yo quiero invitarlos a que ustedes amen a Jesús, lo conozcan cada vez más, lo sigan de todo corazón. Que así sea. Suscríbete a este canal y si ya lo hiciste, pues dale también like ahí a la campanita para que te esté informando de nuevos videos que estaremos subiendo aquí. Bendiciones. Excelente día.